Mateo capítulo 24, versículo 12. Es una profecía que Jesús lanzó hace prácticamente 2000 años y dice así, Mateo 24, 12: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿de cuántos? De muchos, ¿qué va a suceder? Se enfriará. Pero después profetiza y dice, o lanza una advertencia positiva: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Perseverar hasta el fin es prácticamente muy determinante para entender la vida cristiana. La vida cristiana, la vida en Cristo, la vida con Dios no es una vida temporal. De hecho, cuando nosotros acercamos nuestra vida a Jesús, la condición es entregar por completo todo. Dejando todo, dice la Biblia, que los apóstoles siguieron al Maestro. Renunciar, dejar las cosas a un lado y concentrarse únicamente en la entrega de la vida a Dios es parte indispensable de un verdadero creyente, de un verdadero obrero, de un verdadero discípulo. Por lo tanto, la vida cristiana, la vida en Dios no es una vida temporal, es una vida para toda la vida, ¿verdad? Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero esta pregunta que yo quiero hacerles hoy es en definición de aquello en lo que nosotros tenemos que perseverar. ¿En qué tenemos que perseverar? Porque dice, el que perseverare hasta el fin, pero ¿perseverar qué? ¿De pie, sentado, haciendo qué? ¿Perseverar en qué? Y hay algunos pasajes bíblicos que yo quiero demostrarles a ustedes para que ustedes tomen nota y tomen en cuenta los aspectos importantes en los que tú tienes que perseverar, porque esto te va a ayudar a llegar hasta el fin. Para eso te invito a que abras tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 41. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Hechos 2:41, ¿lo tienen? Dice así: así que los que recibieron su palabra, está hablando de la predicación de Pedro, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Escucha bien lo que sigue, que es el término perseverar. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que nosotros debemos notar es que este grupo de iglesia, esta primera iglesia que es la iglesia primitiva, esta primer generación de creyentes, de hijos de Dios, tenían elementos que los hacían perseverar. Y lo primero que tenemos que entender es que los apóstoles daban enseñanzas y doctrinas y la gente, dice la Biblia, perseveraban en la doctrina. Entonces, en lo primero que nosotros tenemos que perseverar es en la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es una enseñanza bíblica que viene de la palabra de Dios. De hecho, se le conoce como sana doctrina. Porque lo que no está en la Biblia, no tendrías tú por qué creerlo. Lo único que tú tendrías que creer es lo que está en la palabra de Dios. Y deberías, como hija de Dios, no como los seguidores es una cosa, ¿verdad? Los seguidores asisten, no asisten, vienen, no van, o sea, es un seguidor. Pero un discípulo, un obrero del Señor, un hijo entregado al Señor, es importante que tomen nota de esto, porque todo lo que yo predico, por el caso de tu servidor, por eso quise poner esa fotografía de un servidor, no para que vean mi imagen, sino para que entiendan que al estar en este lugar, usted tiene que perseverar en la doctrina de esta iglesia, de la palabra de Dios y de lo que nosotros enseñamos. Y que este es su lugar de aprendizaje, este es su lugar de enseñanza. Pero ¿por qué perseveran en la doctrina? ¿Qué representa eso? El riesgo de que usted sea un seguidor y que el día de mañana quiera ir a otra iglesia, o el día de mañana quiere escuchar otro predicador, quiere escuchar otro sermón, quiere escuchar otras enseñanzas, quiera ir a otros lugares que al final, por más bueno que esto parezca, pueden llegar a confundirlo. Usted tiene libertad de escuchar a quien guste,
Pero bíblicamente tenemos que aprender a perseverar en un solo camino, en una sola verdad y en un solo cuerpo, ¿verdad? Y quiero mostrar bíblicamente el problema de estar escuchando dos cosas al mismo tiempo. Porque si tú estás escuchándome a mí hablando como pastor, pero también tienes otros pastores en tu mente y en tu corazón, o tienes todavía ideas de otros pastores o de otras iglesias, aunque parezca pues qué bueno que tiene mucha información, puedes terminar confundido. Y esa confusión hará que no estés plantada y convictado, puesto que siempre te van a estar rebotando ideas y hay cosas en las que vas a estar en desacuerdo, hay cosas que te van a gustar y al final es tanta información sin saber a dónde ir. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Vamos a enseñar esta parte bíblicamente. El problema de estar escuchando varias voces. Gálatas capítulo 3. Diga conmigo, debo perseverar en la doctrina de mi iglesia. Gálatas capítulo 3. Versículo 1. Está hablando Pablo a una iglesia que él fundó y les está enviando una carta porque se enteró de algunas cosas. Dice, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. Si alguno de ustedes trae la versión del lenguaje actual o la nueva versión internacional, se darán cuenta que el término no es Gálatas insensatos. El término en las versiones nueva versión internacional y también en la actualizada dice, oh Gálatas estúpidos. Así dice la versión. Oh Gálatas insensatos. Porque muchos creemos que la palabra estúpido es una grosería. No, es un término fuerte para reflejarle a alguien que sabiendo o teniendo una verdad no la sigue. ¿Por qué? Porque entra en confusión. Eso está en las versiones de la Biblia. Dice, oh Gálatas insensatos. Y los dice, ¿quién os fascinó o quién les metió ideas para no obedecer a la verdad? A vosotros que antes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, ya aceptaron a Jesús, ya estábamos en la iglesia, ya habían aceptado a Jesús. Y luego dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquí había un problema. Los Gálatas o este grupo de gente de esta ciudad o de este sector se convirtió a Jesús por la predicación de Pablo. Y ellos recibieron a Jesús en su corazón, recibieron la palabra, pero eran gentiles. ¿Pero qué creen? Empezaron a mirar predicaciones en YouTube. Y lo que predicaban en YouTube no era lo mismo que les habían predicado en vivo. Porque en YouTube decía que no, que tú no puedes ser salvo por Cristo, ni puedes recibir el Espíritu Santo, porque eso está mal. Tienes que pasar a través de la ley. Y para poder entender la salvación, el Mesías que ustedes dicen que fue crucificado, no fue crucificado. Es por la ley, tienes que cumplir la ley, tienes que entrar en los términos de la Torá y todos estos elementos. Entonces escuchaban a Pablo predicar la gracia de Jesús, pero miraban tantos videos y escuchaban tantas partes e iban a tantos lugares a escuchar otro sermón que decían, bueno, esta gente me tiene confundida. O es la ley o es la gracia. Y entonces Pablo, en una exhortación tan fuerte, los asombra y les dice, Gálatas insensatos, ya recibieron la verdad, pero ya se están regresando y están buscando y pensando que está mal lo que nosotros les enseñamos y que ustedes no recibieron realmente el Espíritu de Dios. Realmente lo recibieron, pero ¿qué les pasa? Porque ahora creen que es la ley. Pues básicamente porque se estaban alejando de la doctrina y porque no tenían un pastor ni una línea de pensamiento que es lo más correcto y lo más honesto. Y ahorita voy a hablar sobre otros aspectos importantes. Pero cuando tú quieres de más información y escuchas de más, la investigación debe ser inteligente y sabia, porque si no tienes la madurez para ver una película que no debes ver, para leer un libro que no estás preparado para leer ese libro, o para ir a un lugar que no estás preparado para ir, prácticamente vas a terminar confundido y la confusión te llevará a ningún lugar.
Porque una persona confundida, una persona sin bases, una persona sin seguir un lineamiento, ¿verdad? Es tierra de nadie. Hoy canta aquí, mañana diezma en otra iglesia y pasado mañana va a otro lugar. Y vuelve a escuchar aquí y vuelve a escuchar allá. Y si lo digo es porque es importante que usted comprenda la importancia de perseverar. Porque el tema de la serie de este mes es ser indestructibles. Pero una persona indestructible es alguien que se mantiene en una sola fe, en una sola convicción. Date cuenta, aquellos que vienen de otra congregación, dense cuenta que cuando empezaron a escuchar la palabra aquí o empezaron a ver todo el ambiente, hay cosas que chocaron con las ideas que ya traías. Empieza a chocar, ay eso no, ay eso tampoco, ay, me enseñaron que eso no está bien. Tienes que definirte, y la importancia de la definición va a abrir el panorama para tu crecimiento. Porque donde no te defines, entonces no eres un discípulo, solo eres un seguidor. Y los seguidores hoy están aquí y mañana están allá, pero no dan fruto ni aquí ni allá, en ningún lado, porque no están asentados en una sola convicción. Y es importante en la fe las convicciones. Porque el que tiene fe pero no tiene convicciones realmente no tiene fe, tiene emociones. Y lo mueve la emoción por aquí y lo mueve la emoción para allá. Y la emoción es tan peligrosa que alguien emocionalmente hoy se puede entregar a Cristo y mañana sus emociones lo pueden combatir. De tal manera que mañana puede estar tomándose una botella completa de cerveza, se puede estar metiendo todo tipo de contaminación de estupefacientes, fumar marihuana. Pero si estaba adorando a Dios ayer, es emoción, no tiene convicción. Porque estuvo bonito el video, porque estuvo bonita la alabanza, porque la predicación estuvo bien fuerte, voy a pasar al altar. Está bien que nos entreguemos al Señor, pero usemos el planteamiento de tener nuestros pies fundados en un lugar para crecer y desarrollarnos. Porque el fruto solo se da cuando el árbol está plantado en un lugar, pero cuando sus raíces no están plantadas, no hay fruto. Y la Biblia menciona que las personas que son superficiales, la Biblia menciona que son de corta duración porque no tienen raíz. No sé si me estoy explicando. Esta ley y esta gracia entraron en términos de confusión. Por un lado escuchaban un sermón que los convictaba, pero después ya estaban confundidos. Y cuando viene Pablo esperando encontrar una iglesia fuerte, caminante y multiplicada, encontró gente en contra. Grupos divisionarios que estaban pensando en hacer que la gente volviera a la ley y querían que se circuncidaran, porque hay que circuncidarse, porque los judíos nos dijeron que era la circuncisión y tenemos que celebrar la Pascua y tenemos que ir al sacerdote, y estaban todos confundidos. Y la Biblia dice que esta iglesia, la iglesia primitiva, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y no es que ellos tuvieran una doctrina aparte. Aquí entra un término y Dios no dice perseveraban en la doctrina del Señor. Es en lo que enseñaban los apóstoles, que estaba en la palabra de Dios. Y usted debe tener la convicción de que en esta iglesia enseñamos la doctrina de la palabra. Eso es lo que tiene usted que poner bajo la lupa. A ver, ¿qué me enseña el pastor Loreto en Comunidad de Fe? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo ahí? ¿Es bíblico? ¿Es antibíblico? ¿Es emocional? ¿No es emocional? ¿Me ayuda? ¿No me ayuda? ¿Crezco? ¿No crezco? Está bien que usted lo razone. Al final usted tiene que definir sus convicciones, y lo más importante es dar fruto, crecer y desarrollarse. No quedarse estancado o quedarse confundido. El que no está en el mismo lugar, sino que va a todas partes, es un creyente desbalagado. En cierto sentido, sin identidad ni familia espiritual. Vea lo que dice Efesios 4:14. Después de Gálatas sigue Efesios capítulo 4. Efesios 4:14 habla de los apóstoles, profetas, evangelistas que Dios estableció para edificar el cuerpo de Cristo. Eso lo puede usted corroborar en versículos anteriores. Pero el 14 dice que estos ministerios que el Señor constituyó, que están en el versículo 11, dice el 14: estos ministerios Dios los estableció para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Este versículo revela que hay creyentes sin crecimiento que se dejan llevar fácilmente por otras enseñanzas. Fácilmente. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que se dejan llevar por toda clase y viento de doctrina, por estratagema de hombres, estrategias que pueden engañar fácilmente. Y eso es lo que me llama la atención.
Una persona que fácilmente cualquier otra información ajena a la que se supone que debe estar convictado, le suena, le retumba y no lo hace permanecer en sus convicciones. Porque hoy escucha algo y fácilmente cree en eso, pero escucha otra cosa, fácilmente cree en aquello, y escucha otra cosa y fácilmente se va para allá. Y la Biblia dice, esos son niños. Son niños. Porque solo a los niños los engañas con un dulce. Solo a los niños te los llevas de un lugar para otro porque ellos no saben. Un niño puede estar llorando y si tú le das algo que le gusta y te voy a prestar la tablet, ya lo engañaste para que se olvidara de lo otro. ¿Por qué? Un niño es manipulable. Todos los adultos que estamos aquí sabemos que es verdad. Un niño cree que el ratón todavía llega y le deja dinero. Esos son los niños. Un niño cree que puede volar si le das una capa. Hay niños que todavía creen que nacieron de la cigüeña. Hay niños que todavía creen que sus papás son guapos. Están engañados los niños. Esa es la peor de todas. Pero cuando crezcan el Señor les abrirá el entendimiento. Hay una peor y con esta termino. Yo voy a decir con esta mes. Primera de Timoteo 4:1. Diga conmigo, debo perseverar en la doctrina de mi iglesia. Gracias. Primera de Timoteo 4:1. ¿En dónde tenemos que perseverar hasta el fin? Diga conmigo, debo perseverar en la doctrina. Ok. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice clarito, ¿verdad? Claramente, o sea, no hay nada invisible, claritititito. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Para los que no entienden el término, lo digo con todo respeto, apostatar significa abandonar la fe o regresarte de la fe. Apostatarán de la fe significa volverte a la condición de vida anterior, o sea, volver a la vida de pecaminosidad. Dice, algunos, en los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que los demonios también predican. Pero nunca he escuchado un demonio, o el que está poseído por uno predica espíritus de demonios, engaños. ¿Y quiénes van a apostatar de la fe? ¿Quiénes de los que están en la fe? ¿Cómo es posible? Pues escucharon a estos demonios que les dijeron, no es verdad lo que dice tu pastor, eso de la iglesia, de comunidad de fe. Estoy hablando solamente a nivel local. No les hagas caso. Es decisión de usted. Pero debe examinar entre algunos elementos importantes si este lugar, por la palabra que se predica, por todo lo que aquí realizamos, te da para crecer y para desarrollarse. Porque esa debería ser la razón principal por la cual usted está en comunidad de fe y va a permanecer aquí siempre. Se llama crecimiento. Porque donde usted no está creciendo, donde usted no está progresando, donde usted no está avanzando, ¿qué lo tiene ahí? Una persona dijo, yo me voy porque aquí yo no aprendo mucho, me siento estancado. Le dije, está bien, vete de la iglesia y renuncia a tu trabajo, le dije. ¿Y por qué? Estás más estancado en tu trabajo, tienes 15 años ganando el mismo sueldo y tu casa está por los suelos. ¿Por qué no renuncias a tu trabajo si tienes tanta valentía? Si vas a renunciar a lo que te mantiene estancado, renuncia a ese trabajo que solamente te... Entonces te estás yendo por emoción, le dije, no por convicción. Porque a lo mejor sientes algo o te quitaron de algún liderazgo, pero no te estás yendo por las razones correctas. Pero si te vas a ir por estancamiento, entonces tienes que renunciar a muchas cosas que independientemente de la iglesia te tienen estancado, incluyendo tu relación matrimonial. Un estancamiento, un dolor total, una aflicción absoluta y no hay cambios. ¿Sí me estoy explicando? El crecimiento debe ser la razón por la cual yo me debo quedar en un lugar. Porque hay progreso, porque hay avance, porque hay crecimiento. ¿Por qué los mexicanos quieren ir a Estados Unidos? ¿Por qué arriesgan su vida? Se cruzan el río. ¿Por qué se brincan los cercos? ¿Por qué a pesar de las inclemencias del tiempo por el desierto, vestidos de negro para que no se vean en la noche, cargando botellas de agua? ¿Por qué se arriesgan? Porque ese país se supone que les ofrece lo que aquí no se les ofrece, que es crecimiento, desarrollo, economía, progreso. Y esas son las razones por las cuales muchos se van. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de crecer y de avanzar y de progresar.
Cuando nosotros estamos convencidos de eso, debemos saber que la doctrina nos lleva a crecer naturalmente. La doctrina. ¿Qué necesitamos saber con respecto a la doctrina? Hebreos 13:17. Dice Hebreos 13:17, obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de darte cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es, ¿qué? Provechoso. Eso es lo que dice. Ahora, ¿qué dice el 7? Ponga atención. Eso decía el 17. Ahora lo que dice el 7. Lo mismo de los pastores en el mismo capítulo. Acuérdense de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y ponga atención, esto es importante. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Para poder obedecer a un pastor, es lo que da a entender la Biblia, primero tengo que considerar el versículo 7 para considerar el 17. ¿Y qué dice el versículo 7? Acuérdate de los pastores que te hablaron la palabra de Dios y considera cuál ha sido el resultado de su conducta e imita su fe. Usted tiene todo el derecho de aquí o donde vaya poner en consideración los frutos del liderazgo que a usted le enseña y le predica. Porque sería un contrasentido que yo hable conferencias de matrimonios y mi matrimonio es una verdadera vergüenza. Que yo les hable de progresar, de avanzar, de tener más, de buscar la palabra de Dios y prácticamente me la lleve endeudado en todas partes. Que yo predique en contra de las deudas, pero esté lleno de deudas. Que yo hable cosas. Entonces dice, considera los frutos de tu líder. Si usted me va a escuchar a mí, tiene que saber quién soy. Y en la medida que se congrega, los que ya son de casa, los que me conocen por años, los que saben que aquí estuvimos en un montón de tierra y con unas lonas, saben cuál ha sido el resultado de mi fe, no la suya, la mía. Está hablando de la fe del pastor. Ustedes pueden considerar mi fe en el Señor y si mi fe tiene resultados o no. Bueno, una vez que consideres si ese líder que es tu pastor en este caso tiene resultados y Dios lo ha estado bendiciendo, porque Él no hace ritos satánicos para tener esto, Él cree en el Señor. Y si yo tengo resultados por mi fe, entonces tienes que considerar el resultado de su conducta e imitar su fe. Número 1. 2. Una vez que consideras que la fe de tu líder es extraordinaria, está en crecimiento, vive lo que predica, realmente lo está viviendo, realmente ama a Dios, ama la obra, cuida a la gente. Lo segundo, y no te queda opción, es obedecer y sujetarte. Pero no te puedes sujetar a alguien que no tiene congruencia. Dando a entender, no puedes escuchar a alguien que no tiene frutos. ¿Y saben cuál es el problema? Que mucha gente terminó escuchando a las personas que no tienen fruto y no escucharon al pastor y ya no están aquí. Y aunque estén en otro lugar, pero escucharon a las personas que no tienen fruto. Se quisieron ir por otros motivos. Y lo que quiero decir concretamente con esto es, si vas a escuchar esta palabra, tienes que tener la convicción adecuada que aquí hay una sana doctrina que te va a ayudar a crecer, a desarrollar y a fructificar. Pero si hay otras ideas en tu mente y en tu cabeza que dice, hay gente que dice, está bien comunidad de fe, pero pues si veo otra opción me voy. Está bien, es respetable. Pero lo único que puedo decir es que nadie puede dar frutos si no está plantado. Y nadie puede desarrollar su verdadero liderazgo si no está sujeto. Porque la sujeción es parte de la bendición, del crecimiento y del desarrollo. La pregunta es, ¿a quién te vas a sujetar? Y una vez que te sujetes a ese que da fruto, entonces tu crecimiento también vendrá. Pero así es la organización del cuerpo de Cristo. O sea, no me estoy inventando nada. Dice, acuérdate del pastor que te habló la palabra de Dios, considera los resultados e imita su fe. Y después en el 17, obedezcan a vuestros pastores, velan por vuestras almas, se preocupan por ustedes, oran por ustedes, estamos al pendiente de ustedes. Entonces todos estos elementos van conglomerándose, se van uniendo, se van amalgamándose. Debo perseverar en la doctrina. Así que si tú eres de los prácticamente escucha de todo, le prende el canal a todo, baja todos los videos, se come todos los mensajes que le envían, todas las enseñanzas y todas las predicaciones, ten cuidado.
Porque puede ser que mañana llegues diciendo, pastor, yo creo que nos tenemos que circuncidar todos en comunidad de fe. Circúdese usted y váyase de aquí, le voy a decir. Esas doctrinas son del diablo, son de demonios. No es que nosotros, que la Torah, que somos judíos y que por esto vaya donde le prediquen eso. Pero no confunda a la gente. Si no tiene convicciones, es importante que empieces a asumir la vida cristiana. Sin convicciones no funciona. Donde solo hay emoción, hay vapor, hay humo, hay espuma, pero no fundamentos. Y la Biblia dice muy claramente, con lo que vimos en la pantalla, el que perseverare ¿hasta cuándo? Si este camino no es que si se me antoja, a ver, es para toda la vida. Es correr la carrera toda la vida. Yo entregué mi vida a Cristo a los 14 años. He perseverado hasta el día de hoy, a mis 37 años de edad. Aunque haya sido hijo de pastor, yo me entregué a Jesús voluntariamente a mis 14 años. A los 15 ya empecé a predicar y hasta el día de hoy no recuerdo un solo domingo que haya dejado de asistir a la iglesia. No recuerdo un momento que haya dejado de orar, de buscar a Dios. Son muchos años y he perseverado. Como ejemplo para cada uno de ustedes, con amor se los digo, porque este camino es de perseverancia, no es de temporadas. Eso es para toda la vida, es continuamente, constantemente, es ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder. Humanamente tengo razones para rechazar los liderazgos que en su momento estuvieron encima de mí, tengo razones, pero independientemente de eso, debo sujetarme. Tengo motivos para desanimarme. Aunque tenga, no me desanimo, pero puedo agarrarme de cosas. Y mi esposa me comentaba algo que yo también creo eso. Cuando a mí la gente me dice, estoy enfermo, no voy a ir a la iglesia, no les creo. ¿Por qué no les creo? Porque no es mi convicción. Yo con toda enfermedad, aquí con gripa, e incluso he predicado con calentura. Y no porque tengo que predicar, porque me apasiona y cuando termino de predicar termino sin calentura. No le creo a la gente que usa pretextos para todas las cosas y que dice no tengo tiempo y es que esto, y que empieza a escudarse por las cuestiones del mundo y dejar las cosas de Dios. Yo no le creo. ¿Por qué? Porque soy una persona que lucha hasta el final, palmo a palmo. La única vez que a lo mejor usted no va a ver en la iglesia es porque primero me fue a enterrar al panteón. Y no es fanatismo, es convicción. Es una convicción profunda de servir a mi Señor Jesús. Porque aunque soy como pastor responsable de su vida espiritual, también soy responsable de dar cuenta voluntariamente e individualmente de mi vida. ¿De qué me sirve ganarme al mundo entero y que se pierda mi alma? Estoy convencido que el Señor me llamó y deseo que esa convicción usted también la tenga personalmente e individualmente. La pregunta que debes hacerte es: ¿estoy creciendo? ¿Estoy progresando? ¿Estoy avanzando en comunidad? ¿Mi vida está en aumento? ¿Me siento desafiado? Eso es importante, porque la Biblia dice perseveraban en la doctrina. Diga conmigo, perseveran en la doctrina. Número 2 dice en la comunión unos con otros. ¿En qué perseveraban? La comunión. ¿Sabe de dónde viene la palabra comunión? De dos palabras. La palabra comunión, común, habla de comunidad, y unión, de estar unidos. Una comunidad unida. Perseveraban en la doctrina y perseveraban en la comunión, unos con otros. Y esta comunión tiene como efectos el beneficio de la unidad, el beneficio de estar juntos, el beneficio de pertenecer a esta comunidad y estar en comunión. Sería lamentable que tú vienes, si eres nuevo, sería lamentable, lo digo por ser representante de esta iglesia, que no te saludáramos, que no te dijéramos qué bueno que estás con nosotros, eres nuevo aquí, es un gusto que nos acompañes. Nosotros anhelamos la comunión e integración de los demás. No somos, creo yo, una iglesia fría, donde se acaba la reunión y cuando el pastor termina de orar ya no ven todos, están las sillas vacías.
La comunión expresa por sí misma la experimentación de unirnos, de estar juntos, de estar en el mismo espíritu, de estar en el mismo sentir. Por eso dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina y en la comunión unos con otros. En el mismo nivel de importancia es la doctrina. ¿Y saben cuál es el problema? ¿Se lo digo o no se lo digo? Que hay gente que sabe mucha doctrina, pero es más antisocial de lo que se imaginan. Y eso se llaman religiosos. Porque los religiosos no se juntan con nadie, porque no están a su nivel. Sabe demasiado y este pobrecito que no sabe nada, yo soy mejor, soy superior, tengo mucho conocimiento, pero la Biblia dice que el conocimiento o la letra te puede envanecer. Y hay gente que sabe mucho, o que tiene puestos dentro de un lugar, o que tiene privilegios dentro de una congregación, y eso los envanece para convertirlos en personas antisociales. Es tan importante conocer la doctrina como estar en comunión los unos con los otros, porque la salvación, aunque es personal, necesita de la agrupación para que tu fe se mantenga fuerte y viva. El Señor estableció la iglesia y al mismo tiempo las iglesias locales. Y está en Apocalipsis el mensaje para las 7 iglesias. O sea, cada congregación con diferentes ambientes tenía una comunión, ¿verdad? Una coinonía propia, una parte de convivencia. Y es importante que tú seas parte de nosotros, que nosotros seamos parte de ti, porque eso habla de la perseverancia en la comunión. Y quiero decir que hay 2 elementos. Número 1, o es la iglesia que no se acerca a ti, o es que tú no quieres saber nada de la iglesia en la comunión. Y eso es respetable. Pero hay que aprender a pertenecer y a perseverar en la comunión, los unos con los otros. De hecho, la comunión para el Padre es una invitación. Dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿Y cómo? En armonía. Eso es comunión, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Supongamos, ven Gustavo, que estamos hablando, Gustavo y yo, esto es comunión. Estamos hablando, Gustavo y yo, ¿qué pasó? Ya se acabó la reunión, que sí, que nada. Y de repente, ven hija, vino en las gemelitas a platicar y nosotros estamos así. Llega ella y él así, platicando. Eso no es comunión, eso es bloquear la comunión. Si alguien viene, lo que tenemos que hacer es abrirnos para integrar al que viene. Ese es un gesto de comunión. Eso es un gesto de compañerismo. Ese es un gesto de que ahorita seguimos hablando. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el novio? ¿Cómo están los nietos? ¿Cómo está la familia? Pueden tomar asiento, que luego se va a poner nerviosa, se va a desmayar la muchacha. La comunión es un gesto de sanidad espiritual y emocional. Los antisociales tienen problemas internos. Tenemos que aprender a relacionarnos y a platicar. Por eso yo les aconsejo, si usted quiere pertenecer a comunidad de fe, si usted gusta, le invito a que cuando se acabe la reunión se quede un ratito, platique con unos con otros, compre un chicle, no importa. Lo importante es que usted se quede y nos dé a demostrar al quedarse que este lugar le importa y le agrada, y permítanos poder apapacharlo, poder abrazarlo, podernos relacionar, porque al final no solamente hay que permanecer en la doctrina, también tenemos que permanecer ¿en qué? En la comunión unos con otros. ¿Saben cuál es el problema en los mexicanos? ¿Se los digo o no se los digo? El individualismo. El individualismo no es un problema espiritual en el sentido demoníaco. El individualismo en México es un problema cultural. La cultura de los mayas, los aztecas, eran culturas individuales. Por eso en los deportes, escuche lo que le estoy diciendo, porque es una cultura mexicana, y usted, si viene el miércoles, le voy a dar continuidad a lo que he estado hablando acerca de la cultura en México y cómo salir de esto. Pero el individualismo en México nos asombra. ¿Por qué? Porque México es un país que tiene gente sobresaliente si lo hace solo. Hugo Sánchez solo. Deportistas y medallistas olímpicos solos. Difícilmente un equipo de integrantes mexicanos va a lograr algo. No porque no tengan el talento, sino porque tienen un espíritu individualista.
Ahora dejemos al país, vámonos a la persona, a nosotros. Cuando nos toca hacer una fiesta, cuando nos toca hacer un cumpleaños, cuando nos toca participar en un evento, queremos que todos vengan. Porque como lo estamos realizando nosotros, le ponemos interés en cada detalle, adornamos todo, planeamos todo, mandamos invitaciones, porque tenemos un espíritu individualista queriendo que todos vengan y casi nos aplaudan por todo el evento, y nos sentimos mal cuando no viene la gente. Pero cuando el evento no es nuestro, cuando la comida no la hicimos nosotros, cuando no está en nosotros aquello, entonces incluso muchos mexicanos no van para que le vaya mal al otro. Si pongo una taquería, lo hago lo mejor para que vengan a comprarme. Si el otro la pone, yo no voy. Va a pensar que me gustan los tacos. Si una persona está progresando, terminó la carrera junto conmigo o vive en la colonia junto conmigo y le va bien, hay un espíritu individualista que me lleva a la envidia, que le vaya mal al otro. Pero cuando se trata de nosotros, que me vaya bien. Hay una anécdota que cuenta uno de los escritores cuando habla de los mexicanos. Y ponga atención porque ya estoy terminando en este segundo punto. Dice que es como si hubiera dos botes con cangrejos. Los unos son mexicanos y los cangrejos, los otros son americanos, hablan en inglés. Y entonces dice la ilustración de este escritor que los cangrejos americanos duran aproximadamente 3 minutos en el bote cuando ya todos salieron. ¿Por qué? Porque cuando un cangrejo trata de subir, el otro sube encima y el otro sube encima y empiezan a hacer una escalera hasta que el último cangrejo saca al otro. Ya no hay nada. Pero los cangrejos mexicanos son diferentes. Porque cuando un cangrejo trata de sobresalir, los otros 40 lo jalan para abajo. Y cuando lo vuelven a jalar. Por eso el PRI está mal porque ahora está gobernando el PRD o el Morena. Pero cuando llegan, Morena está mal porque ahora es el PRI. Porque aquí la parte de la autonomía, siendo autóctonos de una cultura totalmente individualista, nos dice que no crezcan los demás, yo quiero crecer. Y eso no habla de comunión. ¿Usted sabe por qué tenemos problemas de división en México y en las iglesias? ¿Por qué ponen a cantar a ese muchacho y no pusieron a mi hija? Porque yo quiero que cante mi hija, porque mi hija canta más bonito que la otra muchacha que ni canta. ¿Por qué ponen a participar con los niños a tal persona? ¿Por qué predica el hermano y no me invitan a mí a predicar? Porque hay un espíritu individualista. Quiero yo lucir, quiero yo sobresalir. Y cuando no se hacen las cosas como yo, porque yo soy mejor que los líderes, yo tengo mejores dones que el pastor, mejores dones que la pastora, tengo más revelación que ellos y no me toman en cuenta, me voy. Y muchos a poner su propia iglesia como si fuera mercado. Porque falta humildad y porque falta romper este espíritu de incomunión. No solamente es importante perseverar en la doctrina, sino perseverar en la comunión los unos con los otros. Es lamentable los que están hablando en contra de muchos predicadores y de muchos pastores. Y que suben videos y los editan solo para poner lo malo de ellos o para hablar cosas sacadas de contexto y para decir, ese es una bestia, ese es un falso profeta, ese es un lobo rapaz, esto es aquello. Y nosotros el evangelio de la purísima verdad, de la santísima Biblia. Arrogantes, presuntuosos, sin crecimiento, sin desarrollo. En vez de admirar otros ministerios, en vez de bendecir otros pastores, en vez de dar gracias a Dios que la Yuri se convirtió, que este muchacho anda rapeando allá en la zona mundana y está predicando, en vez de gozarnos, no, todo hay que descalificarlo. Y si lo traemos al ambiente local, muchas veces el problema de una iglesia no se desarrolla y no se desenvuelve porque hay constantes críticas los unos con los otros. Hay que tener comunión. Si queremos ser una iglesia que crezca, hay que tener comunión. Usted debe saber que en este país las iglesias cristianas tuvieron un programa por años que se llamaba Escuela Dominical. Y que no es por falta de doctrina que las iglesias no se multiplican, es por falta de comunión, porque no puede haber crecimiento en una iglesia con división.
Si me estoy explicando, si vamos a crecer, nos vamos a multiplicar y Dios nos va a llevar a otra dimensión, usted tiene que estar en la misma doctrina y en comunión. Ahora, si usted no está en comunión y la iglesia está en comunión, por no querer estar en comunión, la comunión de los que sí quieren estar, en automático lo va a rebotar a usted, pero no como un rechazo. Si usted no quiere pertenecer al grupo, al centro, a las amistades, al cuerpo de Cristo, a la integración de los unos con los otros, y se quiere mantener afuera voluntariamente, es diferente. Dicen amén. Tenemos que perseverar en la doctrina, diga conmigo, la doctrina y la comunión. Tercer elemento, el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? La Santa Cena y los aspectos relativos a las reuniones de los apóstoles, porque era pertenecer a esa parte. Vaya conmigo a Hechos 27 para explicarles. Hechos 27. Hechos 27. ¿Lo tienen? Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, el primer día de la semana, que en este caso era el domingo, se reunían los discípulos para partir el pan. Y dice el versículo 11, porque ahí hubo un fallecido, ¿no? Cayó, se durmió en el sermón, se cayó y luego lo resucitó Pablo con el nombre de Jesús. Dice el 11: después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. El pan representa, es una planeación entre ellos, no solamente la Santa Cena, sino el plan de tener actividades extras a las que ya tenían. Cuando yo estaba analizando el perseverar en la doctrina, estaba hablando también se refiere al tiempo de compañía, al tiempo de actividades que tiene ese lugar y esa congregación. Nosotros aquí compartimos el pan. Cada espacio familiar es como compartir el pan. Cada academia es como compartir el pan. Conexión Juvenil es compartir el pan. El día de los matrimonios es compartir el pan. El próximo miércoles, para los que no saben, a las 5 de la mañana tenemos oración aquí. Eso es compartir el pan. Significa que cuando tú perteneces a un lugar y perteneces a esa doctrina y te mantienes en comunión, también eres participante del pan. No eres asistente esporádico, sino que perseveras en la doctrina, perseveras en la comunión y perseveras en el compartimiento del pan, en las actividades que tu propia iglesia local dispone para tu crecimiento y para tu desarrollo. Aquí tratamos de cubrir todos los frentes, es parte de nuestra naturaleza organizacional y creo que tenemos muchas cosas por hacer. Pero mira, usted tiene jóvenes, tenemos Conexión Juvenil. Tiene preadolescentes, tenemos Conexión Junior. Tiene niños, tenemos Comunikids. Están muy chiquitos sus niños, de 1 a 3 años, tenemos ya cuneros. Tiene hambre, tenemos cocina. Quiere comprar una soda, tenemos tiendita. Quiere atención, tenemos servidores. Que mi carro, tenemos personas que están cuidando sus carros allá afuera. ¿Quién va a limpiar? Todos nos organizamos para limpiar y tenemos un coordinador en la limpieza. ¿Tiene problemas con su matrimonio? Tenemos pláticas matrimoniales una vez por mes y además su servidor junto con mi esposa damos consejería matrimonial. ¿Tiene situaciones para que los visiten a su casa? Tenemos un grupo de matrimonios para que vayan a su casa, los visitan, los bendigan. ¿Quiere escuchar una palabra distinta? Además tenemos la Academia de Obreros abierta para usted, para su desarrollo y crecimiento. Que sus hijos que quieren aprender un instrumento, les damos la oportunidad para que aprendan algún instrumento, para que canten si tienen talentos. Nos preparamos los domingos, un domingo deseamos que sea diferente al otro, por eso tenemos una obra, por eso tenemos un video, por eso tenemos esto. Tenemos reuniones adecuadas, el lugar no es adecuado, ya tenemos un lugar adecuado, tenemos mini split que hasta frío les da, tenemos que subir, o sea, tenemos todo y yo diría, ¿qué más quieren? ¿Qué más? Hasta donde están nuestras posibilidades. Estamos por terminar un Zoom donde va a estar la cocina porque vamos a crecer más, vamos a poner más atención, vamos hasta donde están, pero lo que tenemos y los programas que tenemos, además de las otras extracurriculares, la reunión de las guerreras que hace mi esposa, la reunión de los legendarios que hago yo y las juntas de coordinadores, planeamos el mes. Todo para tener una iglesia organizada. O sea, la gente no puede decir que no buscamos a Dios y que no buscamos la excelencia cuando ese es nuestro trabajo.
Ahora la pregunta, necesito tu compromiso. Que perseveres en la doctrina, en la comunión y en el pan de cada semana. Son actividades que se abrieron para ti. Dicen amén. Dice también que perseveraban en la oración. Eso lo voy a tocar en una última instancia, pero vayan de nuevo conmigo a Hechos 2 para terminar. Hechos 2. Diga conmigo, doctrina, comunión, partimiento del pan, oración. Y vamos a la última, que aunque no estaba en la primera instancia del versículo, ahí está. Vamos a perseverar. Dice Hechos capítulo 2, denme chancita nomás para aquí. Andaba en Hebreos porque tenía la H, pero es Hechos no. Muy bien, Hechos 2. Hechos 2, dice, fíjense lo que dice el versículo 46. ¿Lo tienen? Hechos 2:46, ¿qué dice? ¿Y perseveraban qué? ¿Cada día en dónde? En el templo. Ok. Es bíblico perseverar en el templo también, entonces. No solamente en la doctrina, no solamente en la comunión, no solamente en el partimiento del pan y no solamente en la oración. Es importante perseverar en el templo, plantados en la casa del Señor. Aprenda a amar su iglesia, aprenda a amar a los hermanos de su iglesia, aprenda a amar su congregación, aprenda a amar el lugar donde Dios le está llenando y edificando, y aprenda a honrarlo. No profane este lugar. ¿Cómo? No tiene que ir a otros lugares. Puede hacerlo. Ya le dije todas las actividades que tenemos. Todas. Además que viene un congreso de damas y que viene la época navideña y tenemos todo. No es un acaparar, porque eso sería un error. Es entender que en mi congregación tengo todo lo que necesito para crecer. Hace poco dijo alguien que quería ir a una actividad extra de la iglesia. Mi respuesta es esta, y para usted, para que no me venga a preguntar también, no vaya. La iglesia tiene todo lo que usted necesita. Se puede confundir, pero si usted quiere ir, esas fueron mis palabras, puede ir voluntariamente. Yo no la voy a obligar a que no vaya, pero no vaya. Todo lo que tienes en Comunidad de Fe, aquí lo tienes. No es arrogancia, lo que necesitas lo tenemos aquí. Si vas a otro lugar te puedes confundir, pero si quieres ir, ve, no te podemos obligar. ¿Y qué creen? Sí fue. Y ya no está aquí. Ya se fue. Le dije, te pueden confundir, hay otras ideas. No estoy hablando en contra de los pastores, no. Cada iglesia tiene su visión, cada iglesia tiene su misión, cada iglesia tiene sus programas. No vayas, aquí estás, necesitas alimentarte, pero fue, y ya no está. Es lo que digo. Usted puede ir a muchas partes, pero para que permanezca la fe, la esperanza y el amor, uno tiene que permanecer en el mismo lugar, en la misma doctrina, en la misma comunión, en el partimiento del pan, en la oración y en el templo, porque todos estos elementos te dan a ti autoridad y fuerza para decir, voy a permanecer hasta el fin, porque el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Necesitamos los unos de los otros para hacer equipo, para fortalecernos, para amarnos, porque todos los que estamos aquí somos un equipo para perseverar. ¿Hasta qué? Hasta el fin. Pero aquel que dice, no, yo no necesito, yo puedo, ándele pues, se hace un tiro con el diablo. Porque en la unidad de nosotros nada vale más que tu salvación. Persevera en la doctrina. Persevera en la doctrina. Persevera en la comunión, persevera en las actividades de esta iglesia, persevera en la oración. Te esperamos los miércoles a las 5 de la mañana, este miércoles, y persevera en el templo. No tenemos que voltear o ir a otros lugares donde nos dan lo que tenemos más que suficiente. ¿Sabes qué es un hombre fiel? Aquel cuando tiene un ofrecimiento de otra mujer, dice, no te necesito, porque en casa tengo todo lo que necesito. Lo mismo en el espíritu de la fe. Es importante que tú tengas convicciones y decir, en mi casa, comunidad de fe, tengo todo lo que necesito. Para que no puedas
entrar o no entres a lugares de confusión donde el enemigo atentará contra tu vida. Cierra tus ojos un momento, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta hermosa armonía que tú nos permites en este momento. Estamos aquí delante de ti, Señor. Y mi anhelo más ferviente como tu hijo, como pastor de esta casa, es lo que dice tu palabra: que ninguno se pierda, sino que todos, además de proceder al arrepentimiento, puedan entrar al reino de los cielos en salvación. Y que mientras estén en esta tierra, como matrimonios y como familias, mantengan convicciones firmes, que nada los aleje, que no haya espíritu engañador que pueda contra ellos, porque ellos estarán y ellas firmes en la fe y en tu palabra. Quiero invitarte finalmente a que vengas al altar, si gustas, y esto es un asunto voluntario, para reafirmar tu fe con Jesús. Decirle: Señor, contigo hasta la muerte, porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Tal vez te quedan 40, 50, 60 años de vida. Significa 60 años en la fe, y el enemigo intentará desanimarte, quitarte, destruirte. Pero tú dile: Señor, aquí estoy contigo hasta el final. No voy a desistir. Voy a perseverar en la doctrina, en la comunión, en tu palabra, en la iglesia, en la oración. Y aquí está mi compromiso. Una vez más hago ese compromiso contigo. Ayúdame hasta el final, Señor. ¿Por qué no vienes al frente los que gusten?